El secuestro. Mi madre asumió que me iría y que dejaría de aportar dinero, por lo que de inmediato se dirigió a casa de su hermano mayor para pedirle que evitara aquella unión. Pero no era eso realmente. Con el tiempo me daría cuenta que ella deseaba que me casara con un hombre rico que nos sacara de la pobreza. Pero ¿cómo podía pedir eso? Si se había empeñado en dejarme sin estudios, sin preparación académica que me permitiera conocer a su soñado yerno adinerado, además de empeñarse en hacer saber que yo no valía nada. Una mujer con la autoestima hasta donde yo la tenía, era imposible que un hombre adinerado se fijara en ella como esposa, por muy bonita, educada e inteligente que fuera. Un hombre inteligente, adinerado o no, va a valorar y a luchar por una mujer que se valore y se ame a sí misma. Mi madre me llevó a la casa de mi tío, el cual se encargó de decirles a mis primas que me llevaran a una de las habitaciones, que ya no volvería al trabajo y que me quedaría allí hasta que reflexionara sobre esa boda. Que no era posible que me hubiera fijado en ese don nadie, sabiendo la necesidad que teníamos de salir adelante, que si me pensaba casar, que buscara un hombre que aunque fuera viejo, nos sacara de esa vecindad y tuviera los medios para que mis hermanas y mi madre vivieran mejor. Me quedé de una pieza al escuchar aquella sarta de tonterías. Yo amaba a mi novio y nada haría que nos separaran. Fueron noches enteras llorando y viéndolo por la ventana de un tercer piso. A veces él, sentado en la banqueta, lo veía llorando y haciéndome señales de que me mandaba un beso. Se abrazaba él solo, haciendo que me mandaba ese abrazo. Yo le correspondía haciendo las mismas señas. Mis primas, al ver todo eso, se conmovieron de nuestro dolor y me ayudaron a huir con él, diciéndome que si algo salía mal y mi tío me llegaba a agarrar, le dijera que yo me les había escapado, que ellas no habían tenido nada que ver, porque él les daría una paliza si se enteraba que habían tenido que ver con el escape. Fuimos corriendo al cuarto de vecindad por mi ropa y antes de que mi madre se diera cuenta, ya habíamos salido corriendo a la terminal de autobuses foráneos rumbo a Puebla. Al llegar, me fue a depositar en casa de su abuela materna, donde me pidió que me quedara mientras podía reunir para rentar una casa o un apartamento, que nos veríamos cada semana cuando a él le dieran sus días libres en el colegio militar. Su abuela era una indígena natural de Oaxaca. Estaba muy arraigada a costumbres y tradiciones, las cuales me quiso imponer, como el cambiar mi forma de vestir por vestidos típicos de Oaxaca y usar rebozo. Haberme negado a hacerlo y conservar mi forma de vestir formal y citadina la convirtió en mi enemiga, lo que fue suficiente para que cada semana que llegara él le contara intrigas, diciéndole que no fuera tonto, que las mujeres de ciudad éramos de lo peor y que ese bebé que yo estaba esperando no era su hijo. No sé qué más cosas le habrá dicho, porque él comenzó a despreciarme cuando me le acercaba y a no ir por 2 o 3 semanas. Cuando pasaba esto, su abuela me decía que me fuera, que él no regresaría, que yo no tenía nada que hacer allí. Me llegó a quitar la comida de la boca, argumentando que yo no era de su familia y que no tenía por qué compartir su comida conmigo. Un tío del padre de mi hijo me defendía de ella, algo que usaría en mi contra, ya que cuando venía ella se llevaba a mi marido para hablar con él a la parte trasera de la casa y después regresaba enfurecido a reclamarme, diciéndome que el tío le había faltado al respeto a su abuela por mi culpa. Al poco tiempo su padre, un hombre muy bueno y paciente, nos ayudó a conseguir un apartamento y nos compró algunos muebles diciéndonos con cariño que era para que estableciéramos un hogar y dejaran de hacerme pasar malos ratos que le hacían daño al bebé. Regreso forzado. A los pocos días de estar en nuestro nuevo hogar comenzaron a pasar cosas extrañas. Varios gatos rondaban la casa, maullaban sin cesar. Poco después me sentí con una gran y desesperante ansiedad de ver a mi madre. Lloraba desconsolada pidiéndole que me llevara con ella. Me llegué incluso a poner de rodillas en el piso implorándole y diciéndole que no podía vivir sin ella, que por favor me llevara de regreso a mi casa. Al poco tiempo llegó con 2 boletos de autobús. Dijo que me llevaría a casa de mi madre para pasar el resto del embarazo, que cuando viniera el parto me regresaría a mi hogar, ya que me ponía muy mal y nadie me atendía.
Su mamá y los demás miembros de la familia habían creído lo que la abuela había dicho, que el bebé no era de él. Y nadie me quería atender ni dirigir las palabras. Nos fuimos a la Ciudad de México. Mi madre me recibió con los brazos abiertos. Nunca imaginé que me abrazaría algún día, y menos con aquella emoción. Habían pasado solo algunos días cuando él llegó con el cuello marcado por chupetones. Yo no sabía qué era aquello, pero en mi interior intuía que algo andaba mal, que él me estaba mintiendo. Le pregunté qué era eso. Me dijo que había estado jugando con sus compañeros y que le habían marcado con una vara de árbol. Me llené de enojo y le grité que no fuera mentiroso. Me abrazó y me dijo que me calmara, que todo estaba bien, que no me enojara porque le haría daño al bebé. Así nos fuimos a dormir. Entrada la noche me levanté al baño. Él estaba profundamente dormido, cuando al voltearse para cambiar de posición se le cayó de abajo de su almohada un papel. Lo iba a dejar en la mesita que hacía de buró, pero sentí curiosidad. Al abrirlo, pude ver que era una carta a una mujer con la que ya estaba sosteniendo relaciones, y donde le decía que ya me había ido a entregar con mi madre y que la casa ya estaba dispuesta para que ella llegara, que su madre la esperaba para darle la bienvenida y que ya serían felices por fin. Lo desperté escandalizada de lo que me estaba haciendo. Él solo se reía nervioso y repetía que para qué me ponía a leer algo que no era mío, pero que al fin y al cabo había sido lo mejor, que sí, que efectivamente él ya tenía otra pareja. Me dijo que era urgente que le diera casa, porque ella había abandonado a su esposo y sus 4 hijos por él, y que no pensaba fallarle, que al fin y al cabo el bebé que yo esperaba no era su hijo, que buscara al padre para que se hiciera cargo, porque él ya tenía una responsabilidad con la que ahora era su mujer. Que no preguntara por mis cosas, ropa o documentos personales, porque las habían dado en donación a la iglesia de la colonia y otras las había tirado a la basura, que no tenía nada que ir a pedir ni a molestar a su familia en Puebla. Desquiciada. Yo sentía que casi me daba un ataque al corazón. A partir de ese día comenzó un nuevo infierno para mí. Me salía a caminar sin rumbo. Sentía cómo ese dolor me sofocaba. Me faltaba el aire. Veía en las ventanas de los autobuses que pasaban buscando su rostro. Me sentaba horas y horas en la banqueta, lejos de casa, esperándolo, buscándolo con la mirada, contando los camiones, las ventanas de los camiones cuando pasaban. Contaba sin ton ni son, con la esperanza de que aquello fuera una pesadilla y que de pronto él aparecería y me dijera que todo era una equivocación, que él me amaba y que nada nos separaría, como prometió cuando escapé con él. Llegaba por las noches a la casa, mi madre me preguntaba qué había estado haciendo y dónde había estado, que le preocupaba a mi bebé. Solo le contestaba, ¿por qué, mamá? ¿Por qué me hizo esto? Dejé todo por él, todo. Ella comenzó a llorar a ver en el estado en que me encontraba. En ese momento me dijo, ¿quieres ir con Rosita? Una señora que hace trabajos de brujería. Ella puede hacer que regrese contigo. No, mamá, si él está conmigo sea porque Dios así lo quiere, a la fuerza no. Ella no se conformó con mi decisión. Habían pasado 3 meses de que nació mi hijo cuando me llegó ante aquella mujer, pero eso te lo cuento más adelante. Era tanto mi dolor, mi frustración, el no poder asimilar que yo había dejado todo por él y que tan tranquilamente se hubiera ido y olvidado el amor que me había jurado. Ese día me encaminé a la parte más lejana de la estación del metro. Me paré en la orilla. Saltaría en cuanto aparecía el metro y así terminaría con aquel sufrimiento. Lloraba mientras pensaba y me decía a mí misma que nadie me quería. Yo sobraba en este mundo y cuando iba a dar el paso sentí un brinco de mi bebé en mi vientre, como si me dijera, yo sí te quiero, mamita, no lo hagas. Me sacó abruptamente de mi estado hipnótico. Volteé a los lados, nadie me había visto. Me acaricié mi pancita y le pedí perdón a mi hijo. Le dije que a partir de ahí lo sacaría adelante y que le íbamos a demostrar a ese hombre lo que había perdido. Me fui al cuartito de vecindad a esperar que viniera mi bebé, planeando un cambio de vida,
Comencé a hacer planes que beneficiarían a mi hijo, a mis hermanas, a mi madre. Había vuelto la Ale soñadora, emprendedora. Solo bastaba esperar. Al no poder trabajar me ganaba la vida tejiendo ganchillo. Es un talento que Dios me regaló y que me sirvió para ayudar con los gastos de la casa. Pero las personas a las que les tejía manteles, colcha, ropa, carpetas, eran muy injustas conmigo. Me regateaban el precio, no me pagaban de inmediato y a veces me traían dando vueltas por meses para pagarme. Me la pasaba tejiendo hasta 14 horas al día, lo cual provocó que contrajera una enfermedad en mis manos que aún en cierta temporada del año me provoca intensos dolores en mis muñecas. Por fin, la ansiada llegada. Así llegó el día del parto. Cuando me fueron a presentar a mi hijo, él me hizo el mejor regalo, una hermosa sonrisa. En ese momento cambió todo para mí. Ya no me importaba si su padre me amaba o no. Tenía lo mejor que Dios me había dado, mi hijo. Su padre no se quería ser responsable de pagar el hospital. Mi madre fue a buscarlo al colegio militar. Un oficial tuvo que hablar fuerte con él y ordenarle que fuera a responder por mí y por mi bebé. Nos sacó del hospital, nos fue a dejar al cuarto de una nueva vecindad. Se recostó en la camita que teníamos hecha de cajas de cartón con nuestra propia ropa. Se quedó dormido y en mi afán de demostrarle que lo amaba, me cubrí con un suéter y salí a comprar algo a la tiendita de la esquina para hacerle de comer antes de que se fuera. Despertó, comió, me contó que la mujer por la que me había abandonado ya lo había abandonado también, que se había ido con otro hombre, que los muebles los había vendido y que no sabía qué hacer sin ella porque él sí la había llegado a querer. Se me salieron las lágrimas y me quedé callada. En ese momento abrazó a mi hijo viéndolo fijamente a la cara. «Qué mentirosa es mi abuela», dijo, «si es toda mi cara». «Ay, lo que hice por sus chismes», con una sonrisa idiota. Ni por un segundo tomó responsabilidad por sus hechos, ni fue capaz de pedir por lo menos una disculpa por todo el daño que nos había hecho. Se levantó, le dio un beso a mi hijo y se fue. No le volvería a ver hasta mucho tiempo después. El cuarto que rentaba mi madre quedaba en la entrada de una casa donde vivía una señora que trabajaba de noche y era alcohólica. Llegaba de madrugada pateando las puertas y maldiciendo a todo mundo, lo que hacía que viviéramos en constante angustia, pero no podíamos salirnos de ahí porque no había dinero para pagar lo que nos pedían en otro lugar. Yo no volvería a amamantar al niño nunca más. Lo había intentado el primer día que llegamos a casa y él se puso morado, luego negro, no podía respirar. Lo traté de reanimar con respiración de boca a boca y no reaccionaba hasta que lo aventé al techo y al asustarse creo que jaló aire y pudo respirar. Salí corriendo a llevarlo a emergencias del hospital donde nació. Me dijeron que no podía darle mi leche, que era necesario que comenzara a usar fórmula porque mi leche, al haber pasado yo por el duelo de la separación, había derramado mucha bilis, lo que le había envenenado y que había causado una enfermedad de por vida a mi bebito, llamada cianosis. Me regresé a casa, triste, desanimada. Comencé a buscar mis documentos para regresar a pedir mi trabajo a la boutique. Me los había llevado a Puebla y fueron parte de las cosas que sacaron y desecharon. Cuando fui a la Secretaría de Educación Pública a pedir una copia de mi certificado de primaria, me dijeron que la escuela donde me lo habían dado no estaba registrada con ellos. Por lo tanto, el certificado que yo había obtenido no era válido y que no había copias, porque todos los certificados que fueron entregados en dicha escuela eran documentos falsificados. Fui a la boutique, asumiendo que por mi antigüedad me darían trabajo sin necesidad de presentar de nuevo mis documentos. Para mi desgracia ya no estaba la gerente que me conocía. Había nuevo personal, incluyendo las chicas que habían sido mis compañeras en piso de ventas. Ya nadie trabajaba ahí. Todas ellas eran desconocidas para mí. Todo aquello era como una pesadilla de la que no podía despertar. Regresé a casa desanimada totalmente y mi madre llegaba también del taller de costura, preguntándome qué había andado haciendo en la calle. Le dije que andaba buscando trabajo. Ella reaccionó furiosa diciéndome que quién me había dado permiso de salir a la calle y que me preparara porque en esos días iríamos a registrar al niño.
pero que lo registraría como su hijo, porque no permitiría que mi bebé fuera educado por una idiota como yo, que ella tenía más derecho que yo sobre mi hijo, porque ella estaba manteniendo la casa, que de ella tragaba y que me tenía que acostumbrar a que el niño le llamara mamá a ella. Además de que eso me ayudaría a mí a que más adelante pudiera rehacer mi vida sin que nadie me reprochara que traía arrastrando un hijo. Le dije que sí, para no buscar que me dijera más, pero no estaba dispuesta a permitir que me siguiera haciendo daño. En esos días me llevó a ver a una señora que al verme hizo una cara de espanto y sorpresa. Le pidió a mi madre que fuera a la tienda a traerle algo de tomar. Al salir mi madre de aquel cuartucho, donde hasta las gallinas andaban como si fuera su casa, ella me abrazó pidiéndome perdón, repetidamente y llorando. Sorprendida, yo le decía que estaba confundida, que yo no le conocía. Ella respondió: yo sí te conozco, hija, perdóname por favor, yo me dejé llevar por tu madre. Ella me dijo que tú te habías ido con tu novio, que eras mala, que no le ayudabas en nada y que te hiciera volver. Yo fui quien destruyó tu hogar, yo hice que se separaran tú y el padre de tu bebé. Por favor, hija, vete lejos de tu madre. Ahora me vino a pedir que te haga brujería para que tú le des todo lo que ganes de dinero a donde vayas a trabajar. Y ella quiere que te prostituyas para que ganes mucho dinero. Yo la escuchaba triste, recordando cómo aquellos gatos rodeaban mi casa y la forma en que maullaban viéndome. Recordando la forma tan rara como me solté a llorar de repente, a implorar por regresar con mi madre. En esos pensamientos estaba cuando ella me dijo que si yo quería le podría devolver todo el daño que me había hecho. Muy molesta y triste, le dije: no, señora, ella es mi madre, puede hacer conmigo lo que ella quiera. Sí, me iré de su lado, pero no le deseo nada malo. Que Dios la perdone y a usted también. En eso entró mi madre y me pidió que saliera del cuarto, porque tenía algo que platicar con la señora y no quería que escuchara. Me imaginé que era lo que la mujer aquella me había dicho que quería hacer conmigo.